y empezamos la práctica. Hoy día vamos a tratar de la patología de la columna vertebral y del cráneo. Ya habrán visto ustedes en la clase anterior, deben recordar, de que pese a lo simple que es el examen radiográfico, nos brinda gran información en las placas simples. Por lo tanto, no hay que dejar de usarlas todavía. Es el inicio del estudio de estas formaciones anatómicas. Ya saben ustedes que cuando les presenten una imagen de cualquier segmento de la columna vertebral o del cráneo, primero preguntar de qué se trata, de qué paciente, qué le pasó al paciente, qué ha sucedido, qué síntomas tiene, qué signos tiene, y eso nos ayuda, si tiene exámenes anteriores, eso nos ayuda a plantear nuestras posibilidades. Siempre así no tengan, mayormente sepan qué plantear una posibilidad, pero pensar en un proceso congénito, en la columna, alteraciones de la posición de los cuerpos vertebrales, lesiones traumáticas, procesos degenerativos, infecciones o inflamaciones, alteraciones de los discos intervertebrales y tumores benignos y malignos. Por frecuencia, generalmente ordenamos los procesos congénitos, eh, ¿no? ¿Qué procesos congénitos tenemos? Más frecuentes, la hemivértebra, o sea, la mitad de una vértebra, no es una vértebra completa. El síndrome de Klippel-Feil, que es una fusión de cuerpos vertebrales, son fusiones de los cuerpos vertebrales. La asimilación del atlas es un trastorno del pasaje occipito-atloideo. Y la espina bífida, que es falta de fusión de los arcos posteriores. Entonces vamos a enumerar los signos radiológicos de cada una de estas alteraciones patológicas. Quisiera que me digan si escuchan o no escuchan, por favor. ¿Está claro? ¿Me escuchan la voz? Por favor, un chat. Sí se le escucha, doctor. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan todos? ¿Está claro? Todo claro. Entonces vamos para ver lo que es una hemivértebra. Como su nombre lo indica, hemivértebra es la presencia de media vértebra en uno de los lados de la columna vertebral. ¿Qué produce esta hemivértebra o cuáles son los signos que vamos a encontrar para diagnosticar esta posibilidad? Vamos a ver la mitad de un cuerpo vertebral, ¿no? Solo medio cuerpo vertebral. Los cuerpos vertebrales superiores e inferiores se deforman porque está metida una cuña entre los dos. Origina una marcada escoliosis de convexidad hacia el lado de la hemivértebra. O sea, escoliosis es una curvatura lateral en el plano anteroposterior. O sea, origina una curva de convexidad hacia el lado de la hemivértebra. Y es el nombre que da a la escoliosis. Escoliosis derecha y escoliosis izquierda, donde está la hemivértebra. Generalmente no posee apófisis y produce severas alteraciones del espacio intervertebral. Abrirá el espacio intervertebral en el lado donde está y lo va a estrechar en el lado contrario, como vamos a ver. Entonces, todo esto, esta palabrería no es necesario que se complique en la vida. Vamos a ver, y lo que interesa que recuerden ustedes son las imágenes. Acá tenemos una hemivértebra lumbar, debe ser L1, L2, medio L3, L4, L5. ¿No? Aquí encontramos una hemivértebra, la mitad de un cuerpo vertebral. Entre dos vértebras, una mitad acá, no, bueno, tiene una prolongación superior, que podría ser una parcial apófisis, o parte del cuerpo, la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, y el pedículo, es todo lo que tiene. Entonces, está como una cuña entre las dos vértebras. Deforma esta vértebra, aquí está más estrecha a este lado, más amplia a este lado, aquí igual, deforma en las vértebras superior e inferior. Aumenta el espacio intervertebral en el lado donde está y estrecha en el lado contrario. Este es el espacio intervertebral en el lado izquierdo y este es el espacio intervertebral en el lado derecho. Aquí es mucho más amplio, acá es mucho más estrecho. O sea, aquí está de paso lesionando el disco intervertebral, ¿no? A su vez, si vemos el plano
AP, o sagital anteroposterior, que normalmente es recto, aquí forma una curva de convexidad derecha. Curva de convexidad derecha, esa es la escoliosis derecha, del lado de la vértebra. Repetimos los signos de la hemivértebra. Presencia de la mitad de un cuerpo vertebral que está metido como una cuña entre dos vértebras vecinas. Deforma a las vértebras. Aquí hay una escotadura en el borde inferior externo derecho. Aquí hay otra deformación en el borde superior externo derecho de esta vértebra, el 4, digamos, aumento de amplitud del espacio intervertebral, pinzamiento del espacio intervertebral y amplia escoliosis lumbar. De hecho, el lado de la convexidad es el lado con el que se denomina escoliosis. Entonces, escoliosis es una curvatura de la columna con convexidad hacia uno de los lados. Eso se llama escoliosis. Condiciona artrosis del espacio intervertebral. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Han comprendido? ¿No han comprendido? Recordarán la hemivértebra, probablemente entre el examen. ¿Alguna pregunta de acá? ¿De algún signo de esta imagen? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Un chat, por favor, para ver si están despiertos. Ninguna pregunta, doctor. Muy bien, seguimos. ¿Alguien más? ¿Comprendido? ¿Entendido? Nos vamos a otro ejemplo. Otra hemivértebra acá. Plano AP. Teóricamente debería venir así recto, pero describe una curva de convexidad hacia la derecha. Escoliosis derecha. Presencia de hemivértebra. Aquí aumenta la amplitud del espacio articular. Aquí pinzamiento del espacio articular. ¿Qué más? Deformación del cuerpo superior y del inferior. Hemivértebra, malformación congénita, origina escoliosis. La escoliosis origina artrosis en las articulaciones intercorporales fundamentalmente. Vértebra en bloque es otra malformación congénita en la cual una falla de la segmentación de los cuerpos vertebrales se quedan unidos. Entonces ese es el síndrome de Klippel-Feil. Dos vértebras unidas. Generalmente, falla de la segmentación, produciéndose una fusión de cuerpos vertebrales. Ausencia de uno o más espacios discales, o sea, no hay discos intervertebrales. La altura de los cuerpos está conservada. Hay discreta disminución del diámetro AP, especialmente en la parte medial. El borde anterior del cuerpo generalmente es levemente cóncavo. Estas son las alteraciones del bloque vertebral, se podemos decir, ¿no? O fusión vertebral. Le dan el nombre de síndrome de Klippel-Feil, porque es uno de los primeros científicos que lo describió. Síndrome de Klippel-Feil, fusión de cuerpos vertebrales, o vértebra en bloque o fusión de vértebras a cualquier nivel, puede ser a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar. Tenemos un ejemplo que hay doble fusión, que el C2, el Atlas, el Axis, perdón, con C3, con C4, un solo cuerpo vertebral. No hay espacios intervertebrales. Y aquí a su vez C5 y C6 también están fusionados. Discreta curvatura de concavidad anterior en los cuerpos vertebrales que tienen la misma altura. Aquí sí hay espacio intervertebral en C4 y C5, pero entre los demás no hay espacio intervertebral. Este es el espacio intervertebral. ¿Qué condiciona esto? Disminución de la movilidad del ráquido, se moviliza en bloque, ¿no? Entonces, fusión de los cuerpos vertebrales, síndrome de Klippel-Feil. Klippel-Feil, bueno, tiene que habituarse para aliviar, ¿no? La descripción. Fusión de los cuerpos vertebrales, síndrome de Klippel-Feil. Asimilación del Atlas es el Atlas se halla en el agujero occipital, o sea, no hay espacio occipito-atloideo. El Atlas queda engastado en el agujero occipital, disminuyendo el diámetro. La apófisis basilar es corta, no se visualiza el espacio
occipito atloideo, que es el más amplio. Ya les hemos dicho que los espacios intervertebrales van aumentando hacia arriba y hacia abajo a partir de D7, D8. El espacio intervertebral D7, D8, o sea, dorsal 7 y dorsal 8 de esas dos vértebras, ese espacio va aumentando hacia arriba y hacia abajo, los espacios intervertebrales. Entonces, el más amplio es a nivel atloaxoideo. Vamos a ver aquí una vértebra, un examen anterior. Perdón, usted. Avanzando en lugar de retroceder, le voy a poner para que vean y recuerden el espacio occipito atloideo. Ahí teníamos el espacio occipito atloideo. Este es el espacio, este es el occipital, este es el atlas. Aquí ven el espacio que queda es amplio, es mucho más amplio que este espacio de acá. Este espacio viene aumentando desde 7, de 8, a medida que asciende, eso es lo normal. A medida que desciende también aumenta. Entonces aquí el espacio occipito atloideo es bastante amplio. ¿Qué pasa en la asimilación del atlas? Estas dos tubérculos del atlas se quedan en el agujero occipital que aquí le estamos viendo a medias. Entonces, es una asimilación del atlas. El atlas gastado en el agujero occipital estrecha el conducto medular. Vamos a ver un ejemplo, asimilación del atlas, una tomografía simple de las que existía antes, hace muchos años ya no se ven, pero aquí está el atlas, el borde posterior del occipital, acá está el tubérculo posterior del atlas, el tubérculo anterior y la apófisis basilar, que es cortita, debe de ser más grande, ¿no? Porque ahí está metido el tubérculo posterior del atlas. Entonces, en el agujero occipital. No se ve bien esta imagen, pero aquí tenemos otro ejemplo. El atlas está aquí engastado en el agujero occipital. Del borde posterior del agujero occipital, no vemos acá bien la apófisis basilar, pero ahí está metido el tubérculo anterior del atlas. Acá está el tubérculo posterior. Tubérculo anterior, acá está el odontoides. Entonces el atlas está estrechando considerablemente el agujero vertebral, o sea, el agujero occipital, ¿no? Entonces aquí tiene otra malformación, también la fusión de C2, C3, doble malformación congénita, asimilación del atlas y Klippel-Feil C2, C3. Y acá está fusionada incluso los arcos posteriores. Asimilación del atlas. Atlas engastado, o sea, dentro del agujero occipital, estrechándolo considerablemente. Vamos, creo que es la una. Me van a dar un par de minutos para pasar a la patología. 2 minutos, por favor.
Bueno, volvemos, estamos con un conflicto ahí en el cambio de clase. Entonces, ya hemos visto ya malformaciones congénitas, las más importantes. Ahora vamos a ver alteraciones de la posición. Se refiere a la posición de los cuerpos vertebrales. Ya les hemos dicho que en el plano AP, el plano AP es rectilíneo, es en la incidencia anteroposterior. En la incidencia lateral hay unas pequeñas curvas de convexidad anterior, lordosis fisiológica, la columna cervical, la columna lumbar, y la cifosis fisiológica, que es dorsal y sacrococcígea. Eso vamos a ver en las alteraciones de la posición. Vamos a ver en primer lugar la escoliosis, después la cifosis y la hiperlordosis. Generalmente son muy sencillos de diagnosticar. Vamos a ver la escoliosis. La escoliosis, ya ustedes saben que es una curvatura lateral del eje anteroposterior. Pues se denomina de acuerdo al lado de la convexidad. Si la convexidad es al lado derecho, será escoliosis derecha. Si la curvatura es convexa es hacia la izquierda, será escoliosis izquierda. Generalmente presenta una curvatura de compensación menor a nivel superior y a nivel inferior, una pequeña curvatura compensatoria. Origina generalmente esta escoliosis, discoartrosis y artrosis interapofisiaria. Se compromete el espacio intervertebral y el interapofisiario. Produce artrosis. Puede ser idiopática o secundaria. Idiopática es cuando nace con la curvatura y bueno, no se conoce la causa. Y secundaria cuando hay un miembro más corto, hay una hemivértebra o un aplastamiento lateral traumático, no de una de las vértebras. Entonces, idiopática o secundaria son dos tipos de escoliosis que tienen una curva de convexidad derecha o izquierda. Acá tenemos el esquemita, aquí la cervical es rectilínea, eso es lo normal, debería pasar así el eje antero-posterior y continuarse acá, pero aquí es decir una amplia curva de convexidad hacia la derecha, entonces también hay escoliosis lateral derecha. Aquí tenemos un ejemplo no tan claro, que vamos a ver a continuación otro. Entonces, para diagnosticar la escoliosis necesitamos una incidencia anteroposterior, en la cual vemos cómo el plano AP, que debe ser rectilíneo, describe una curva de convexidad, en este caso derecha. La escoliosis dorso-lumbar, porque está comprometiendo con una dorsal y lumbar derecha. Escoliosis dorso-lumbar derecha. Hay una pequeña curvatura compensatoria de convexidad izquierda y aquí muy pequeña curva de convexidad también izquierda, ¿no? Pero amplia curva de convexidad derecha. Escoliosis, dorso, lumbar, derecha. ¿Qué produce esta escoliosis? Alteración de los espacios intervertebrales. Acá el espacio intervertebral está muy pinzado acá y aquí está algo abierto, ¿no? Entonces acá va a haber artrosis intervertebral y artrosis interapofisiaria. Esa es la complicación. Entonces, aparte de que la persona anda prácticamente torcido, ¿no? Entonces, esa es la escoliosis. Esto se trata de distintas maneras, depende de la edad del paciente. Entonces, es necesario diagnosticarlo porque se puede tratar desde un inicio, cuando es pequeño el niño, sobre todo si está en desarrollo, va a mejorar enormemente sin tratamiento quirúrgico. Escoliosis, ¿no? Cifosis patológica cuando se incrementa la cifosis dorsal, sobre todo la cifosis dorsal nos interesa. Cuando hay un incremento fisiológico de la columna dorsal, especialmente en los ancianos, ¿no? Hay un pinzamiento anterior de los espacios intervertebrales, se pinzan los espacios intervertebrales. Puede ser angular o curvilínea, y vamos a ver esa diferencia. Curvilínea es cuando es una pequeña curva de convexidad homogénea regular, y angular cuando forma un ángulo, en la línea retrocorporal. Esta cifosis patológica se evalúa con la línea retrocorporal. La curvilínea, o sea, la cifosis curvilínea se aprecia en la osteoporosis, en el raquitismo, en la enfermedad de Scheuermann, que es una enfermedad de los jóvenes que se afecta los espacios intervertebrales y los cuerpos vertebrales. Y en los angulares, una fractura o un proceso infeccioso que aplasta una vértebra, ¿no?
Hay cifosis curvilínea y cifosis angular. Se mide trazando la línea retrocorporal, o se diagnostica trazando la línea retrocorporal. Recuerden que para evaluar la incidencia lateral tenemos la línea retrocorporal que se traza por las bordes posteriores de los cuerpos vertebrales y debe ser continua, homogénea, regular. En este caso, normalmente es una pequeña curva de convexidad posterior, es normal, es fisiológico. Cuando se incrementa, cifosis incrementada, se aumentó esta cifosis que produce eso, pinzamiento corporal anterior, artrosis intercorporal anterior, ¿no? Aquí están pinzados estos espacios intervertebrales, hay una artrosis intercorporal, ¿no? Y a lo largo puede destruir el disco intervertebral. Entonces, cifosis incrementada. Hiperlordosis, cuando se incrementa la lordosis, especialmente a nivel lumbar. También existe a nivel cervical, pero menos evidente y menos frecuente. ¿Qué produce la hiperlordosis lumbar? Lumbar, inestabilidad de la columna. ¿Por qué? Vamos a explicar a continuación. Hay un incremento de la lordosis fisiológica en lumbar, entonces se incrementa la curvatura de convexidad anterior. Desplaza el centro de gravedad hacia adelante, el centro de gravedad del cuerpo se va hacia adelante. La línea, para medir esto necesitamos trazar una línea perpendicular a la superficie del intercorporal inferior de L3, ya la vamos a ver. Entonces, en este caso, el peso del cuerpo es soportado por los istmos de L5. También vamos a ver a continuación. Esto origina inestabilidad de la columna, produciendo lesión de los istmos. Se produce una lisis, una destrucción de los istmos. Eso se llama espondilolisis. Y si se desplaza, se luxa, porque esto da estabilidad a la columna, se llama espondilolistesis. Entonces hay lisis, espondilolisis y desplazamiento, espondilolistesis, como vamos a ver a continuación. Aquí hay un esquemita para ver la hiperlordosis. La hiperlordosis se mide con la línea retrocorporal. Esta línea retrocorporal describe una curva de convexidad anterior exagerada, demasiada curvatura anterior. Normalmente es una pequeña curvatura de convexidad anterior, pero aquí marcado incremento. ¿Qué hace eso? De que el centro de gravedad del cuerpo se va para adelante. O sea, todo el peso del cuerpo es soportado ¿por qué? Por esta pequeña área de la vértebra L5, soporta todo el peso del cuerpo. ¿Qué pasa cuando tiene exceso de peso? Se va a destruir, se va a alisar, va a ser una lisis, se llama espondilolisis. Y como esta es la que da la estabilidad a esta vértebra en relación a esta otra, esta se va a ir para adelante, o esta de acá se va a ir para adelante, o esta de acá se va para adelante y esta queda en su sitio. Entonces, eso se llama espondilolistesis, por lisis del istmo de L5. Ya les habíamos dicho que la vértebra está formada por el cuerpo vertebral y los arcos posteriores. El cuerpo vertebral, en este caso es cuadrangular, y los arcos posteriores, todo lo que está detrás. Acá tenemos los pedículos, ambos articulares superiores, inferior, fosa espinosa, y acá lo que une esto se llama istmo. Este istmo es el que da estabilidad a esta vértebra sobre esta y sobre esta. Esto da la estabilidad. Cuando se rompe esto de acá, se destruye esto, hay inestabilidad y esto se desplaza hacia adelante. Se queda la fosa articular atrás y esto se va para adelante. ¿Qué pasa en esos casos? Hay una espondilolistesis. Línea retrocorporal viene así, amplia curva de convexidad anterior, hiperlordosis, se lesionaron los istmos, se desplazó hacia adelante la vértebra aquí y hace un escalón la línea retrocorporal en el platillo intercorporal superior de S1. Este es S1. Este es S1. S1, este es L5. Este es el platillo intercorporal inferior de L5 y este de S1. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá se desplaza. La línea retrocorporal que viene acá se desplaza hacia adelante para estar por acá. Entonces, eso se llama espondilolistesis. La destrucción del istmo, espondilolisis.
espondilolistesis y espondilolisis. Acá tenemos un caso de espondilistesis. Se desplazó la línea retrocorporal acá, está aquí la línea retrocorporal, hizo un tremendo escalón acá, esto es la espondilolistesis, y el borde acá sigue la línea retrocorporal. La línea retrocorporal nos sirve para diagnosticar luxaciones de los cuerpos vertebrales. Se luxó esta vértebra hacia adelante. ¿Por qué? Porque ha sido destruido el istmo de L5. El arco posterior quedó grabado acá, fijo acá, pero la vértebra se fue para adelante. ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre la espondilolistesis? ¿Comprendido? Espondilolisis y espondilolistesis. Si tienen alguna pregunta, escuchamos, por favor. Queremos saber si están atentos o no. ¿Todo claro? ¿Se escucha? ¿Alguna pregunta? ¿Comprendido? Cuando vengan el examen, tienen que se dirán tras de la línea retrocorporal o con qué parámetro mide usted la luxación corporal en esta imagen, con la línea retrocorporal, que nos muestra un escalón. ¿Qué más ahora están viendo acá? Una discoartrosis avanzada, L5-S1. Se pinzó el espacio intervertebral, debe ser de esta amplitud, ¿no? Aquí vemos este espacio intervertebral, que es, bueno, triangular, se pinzó marcadamente a nivel posterior, y a nivel anterior también. Entonces, eso es un pinzamiento intervertebral que comprime el agujero de conjunción que está acá. El agujero de conjunción está aquí pequeño. ¿Qué pasó cuando el agujero de conjunción está estrechado? Están comprimiendo el paquete básculo nervioso, ¿no? Que está saliendo la raíz nerviosa que va para todo el miembro inferior. Pues comprime acá y pues hay dolor lumbar, lumbociatalgia, dice, pues se va por de la columna lumbar hacia el ciático. Discoartrosis, compresión del agujero de conjunción. Claro, difícil, sencillo, yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Cuestión de deducir, de pensar, de estar presente, recordar, atender en esta práctica lo que se les está explicando, ¿no? Está bastante claro, no me parece difícil ni imposible, es sencillo. Claro, hay que recordar la imagen normal que tenemos, ¿no? Espondilolisis, destrucción de los istmos de L5, espondilolistesis, luxación anterior de L5 con discoartrosis secundaria, compresión del paquete vasculonervioso originando lumbociatalgia. Lesiones traumáticas de la columna vertebral. Bueno, la columna vertebral actualmente pues está, al igual que todo el cuerpo humano, está metido pues a una serie de lesiones traumáticas, especialmente en los accidentes de tránsito, ¿no? Los carros ahora son muy veloces, igual los otros deportes son muy violentos, y a veces hay una caída, entonces se lesionan los cuerpos vertebrales. Las fracturas dependen del tipo de traumatismo que se produzca. Si usted cae de cabeza, así directamente, es un traumatismo axial. Si usted está sentado en un carro y cae y está con el cinturón de seguridad y choca frontalmente, se va la cabeza para adelante y se queda el resto de la columna hacia atrás, entonces se produce una fractura por hiperflexión. Si usted cae de cabeza y se va para atrás, se va a producir una lesión por hiperextensión. Entonces, eso presenta distintos signos. Lo más frecuente es la fractura por hiperflexión. Vamos a ver un ejemplo sobre todo de las dos primeras, para entender qué es lo que sucede cuando se produce un traumatismo de estos. Traumatismo axial, caída de cabeza. Se cae del segundo piso, tercer piso, o se tira en la piscina de cabeza y la piscina no era honda y se clava de cabeza, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Destruye el atlas, rompe el atlas y compromete el canal medular. Y también va a haber destrucción del disco intervertebral, ¿no? Aquí tenemos una fractura
del Atlas. Aquí bueno, es un poquito, es una placa simple, pero que sí ayuda. Acá se ve, este es el tubérculo anterior, este es el tubérculo posterior, borde posterior del occipital, borde anterior del occipital, este es el tubérculo anterior del Atlas, tubérculo posterior del Atlas, arco posterior es del Atlas, y el apófisis odontoides está acá. Este es el apófisis odontoides, que embriológicamente es el cuerpo del Atlas, ¿no? Pero aquí está roto el arco anterior del Atlas. ¿Qué da esto? Inestabilidad de la unión occipito-atloidea. Y también, por supuesto, de la articulación atlo-axoidea. Occipito-atloidea, atlo-axoidea. Los dos pierden su estabilidad porque se rompió el arco anterior. Fractura de Jefferson, le dicen, porque se rompió el arco, el Atlas. Y actualmente con la tomografía vemos muy fácilmente las fracturas de este tipo, ¿no? Cayó de cabeza, se rompió el arco anterior del Atlas, se rompió el arco posterior, doble fractura del arco posterior. ¿Quién compromete? El agujero vertebral, ¿no? Este es el agujero vertebral. ¿Quién está acá? La médula cervical uniéndose con el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Este quién es? El odontoides. Acá hay inestabilidad. Usted va a flexionar la cabeza y se va a luxar, ¿no? Entonces, fractura de Jefferson, fractura del Atlas, por caída axial, por caída de cabeza. Entonces, ya saben, alguien se cayó de cabeza, mucho cuidado con la columna cervical superior. Producir, si usted le permite que se movilice, va a lesionar la médula cervical. ¿Qué produce eso? ¿Qué producirá la médula cervical? Parálisis motora y sensitiva de todo el cuerpo prácticamente, está dando su sentencia de muerte, ¿no? El paciente, porque a la larga es muy difícil de tratar, ¿no? Y mantener vivo durante años, porque es prácticamente eh, un cuerpo porque tiene que atender de la cabeza para abajo, todo. Ahí no hay ningún control de parte del paciente. Fractura por hiperflexión, tanto con una lumbar como dorsal, que es lo que va a originar cuando hay por hiperflexión, hay una hiperflexión, o sea, se dobla hacia adelante, que va a producir un aplastamiento corporal anterior, o sea, el cuerpo vertebral va a formar una cuña anterior o escalón anterior. Eso es lo que origina la fractura por hiperflexión, cuña anterior, ¿no? O fractura anterior. Hay un bostezo posterior, se abre el espacio intervertebral a nivel posterior y se pinza a nivel anterior. Hay aumento del espacio interespinoso por por ruptura de los ligamentos interespinosos y de los ligamentos amarillos. Se rompen esos ligamentos, hay inestabilidad de la columna, produciéndose subluxaciones o luxaciones corporales. Entonces, fractura por hiperflexión aplasta al cuerpo vertebral en cuña anterior, o sea, forma una cuña anterior. O sea, más alta la parte posterior y más aplanada la parte anterior, pierde altura, ¿no? Hay un bostezo posterior, se abre el espacio articular a nivel posterior, porque se abrió, se rompieron los ligamentos, aumenta el espacio interespinoso y ruptura de los ligamentos regionales, originando luxaciones que comprometen más aún las lesiones. Vamos a ver esto. Aquí tenemos una fractura por hiperflexión de la columna cervical, occipital, atlas, axis, C3, C4, C5, C6. ¿Qué vértebra está aplastada? C1, C2, C3, C4. ¿No? Está rota, fracturada el cuerpo vertebral. Normalmente debe de ser así, casi rectangular. Acá se rompió, hay solución de continuidad del platillo intercorporal superior, solución de continuidad del cuerpo, solución de continuidad del platillo intercorporal, fractura, ¿no? Aquí es más alto el espacio, aquí más estrecho, acá está aplastada la vértebra, aquí está fracturada, está aplastada, este fragmento está desplazado hacia adelante. ¿Qué pasó con la línea retrocorporal? Viene aquí la línea retrocorporal, C1, C2, normal, C2, C3, normal, C4, C5, un pequeño escalón, C5, C6, otro escalón. Hay subluxación acá, luxación acá. Entonces aquí están luxados los cuerpos vertebrales. ¿Cómo estará el espacio interapofisiario?
Esta es la amplitud, está un poquito aumentada de amplitud, pero aquí vean la gran amplitud del espacio interapoficiario, aumentó el espacio interapoficiario. El espacio intervertebral acá pinzado, que ha aumentado de amplitud. Espacio intercorporal, ¿no? Intercorporal, aquí pinzado, casi no existe, y aquí aumentado de amplitud. Aquí el espacio interespinoso, está aumentado de amplitud, se rompió los ligamentos interespinosos, aquí las láminas están separadas, deben estar así juntitas, como este de acá o este de acá, como este de acá, estas láminas deben estar juntitas, acá están separadas. ¿Qué pasó? Se rompieron los ligamentos amarillos, se rompieron los ligamentos internos. Subluxación, aplastamiento en cuña anterior, fractura del cuerpo, discopatía traumática, ruptura de ligamentos, queda inestabilidad. Entonces aquí esto se va a seguir luxando si es que no le estabiliza la columna. ¿Qué debemos trazar? La línea retrocorporal. Aquí hay lordosis fisiológica, no hay lordosis fisiológica, pérdida de la lordosis fisiológica, irregularidad de la línea retrocorporal, aplastamiento en cuña anterior. ¿Qué vértebra será? C1, C2, C3, C4, cuña anterior, con fractura del cuerpo, aumento de amplitud o pinzamiento anterior del espacio intervertebral, aumento de amplitud a nivel posterior, ¿no? Entonces, aumento de amplitud del espacio interapoficial, del espacio interespinoso también, por ruptura de los ligamentos, fractura por hiperflexión, con subluxación y con aplastamiento corporal y discopatía traumática. Lesiones múltiples. ¿A quién afectan a la larga? ¿Quién está acá? ¿Quién vive acá? ¿Quién permanece acá? La columna, la médula cervical, ¿no? La médula cervical ocupa todo. ¿Sí? ¿Alguien opinaba? No tengas reparo, diga nomás lo que... Ah, no, dije la médula nada más, pero... La médula, claro, está bien. O sea que está despierto. Muy bien, me alegro. Entonces acá tenemos la médula, que ocupa casi todo el canal vertebral. Entonces acá ha sido contusionada la médula cervical. ¿Qué produce eso? También parálisis. Puede ser temporal si que no si no ha habido una sección medular, ¿no? Seguimos. Fractura por hiperextensión es menos frecuente, se rompen los arcos posteriores. Entonces, a veces incluso produce una laminectomía descomprensiva traumática, pero son menos importantes. Se rompen los arcos posteriores. Puede romper la apófisis espinosa, la lámina, el pedículo, pero no el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, es por hiperflexión. Menos frecuente, no es tan compleja tampoco. Vamos a seguir avanzando. Otra patología muy frecuente de la columna es la artrosis degenerativa. Ustedes ya conocen los signos de la artrosis degenerativa que hemos estudiado ampliamente en las primeras clases, ¿no? ¿Qué es la artrosis degenerativa? Es el desgaste de una articulación, ¿no? Recuerden ustedes los 4 signos que les dijimos: esclerosis de las superficies articulares, pinzamiento del espacio articular, osteofitos, o sea, picos del loro, osteoporosis y geodas subcorticales, ¿no? Geodas eran formaciones quísticas subcorticales, periarticulares, que se producían por destrucción de las trabéculas y formaban unas imágenes pseudocavitarias, digamos, ¿no? Unas pseudoquísticas que contenían la médula roja y la médula amarilla, ¿no? Entonces vamos a ver artrosis degenerativa a nivel de la columna cervical. Por supuesto que comprometen el flujo intervertebral y originan pinzamiento, ¿no? Entonces acá hagan un examen de conciencia, recuerden los signos radiográficos de artrosis de la columna cervical. En este caso, o a cualquier nivel de la columna, se llama espondiloartrosis. Miren y reconozcan los signos que yo les voy a volver a repasar. Miren los 5 signos que hemos descrito normalmente, que están a su alcance, están
están señalados, los hemos señalado también en las iniciales. Esto se supone que deben saber y diagnosticar y qué cosa es lo que produce estas alteraciones, cuál es su efecto secundario, o sea, el efecto directo, digamos, ¿no? Bueno, ya han visto los 4 signos o los 5 signos, vamos a enumerarlos y señalarlos primero, ¿no? Esta es la esclerosis intercorporal o esclerosis interapofisiaria, también la articulación umbilical. Normalmente la superficie articular es así una línea radiopaca, de 1 milímetro, 2 milímetros máximo de espesor. Acá tiene por unos 3 milímetros de espesor, está más blanca, más esclerosada. Esclerosis de las superficies articulares intercorporales, y acá está interapofisiares. Este de acá, la articulación uncovertebral, acá la articulación interapofisiaria, ¿no? Interapofisiaria marcadamente esclerosada, ¿no? Normalmente es así, aquí está un poquito gruesa, pero acá está mucho más gruesa, ¿no? Esclerosis de las superficies articulares. En segundo lugar, que hay aquí entre vértebra y vértebra, pinzamiento del espacio intervertebral. ¿Quién está acá? El disco intervertebral. Degeneró el disco intervertebral, puede estar formando una hernia o puede haber sido, se ha deshidratado y se ha aplastado y gracias a Dios no comprime ninguna raíz. Entonces, pinzamiento del espacio articular intercoral y también del espacio articular interapofisiario. Aquí prácticamente no vemos el espacio articular interapofisiario, que, bueno, aquí a todo nivel está comprometido, ¿no? Pero aquí en parte está conservado, este es el espacio intervertebral. Conservado aquí no se ve. El espacio intervertebral también interapofisiario disminuye de amplitud, al igual que el espacio intercorporal. Esclerosis, pinzamiento, y sale aquí un piquito, con pico de loro, una punta, una espinita, una coma, es el osteofito. Osteofito, esclerosis y aguzamiento de los ángulos corporales. Aquí mayormente no interesan, pero aquí atrás, a nivel de la articulación uncovertebral, por supuesto que interesa, porque los piquitos se van a comprometer la pared anterior del agujero de conjunción. ¿Se acuerdan que ayer o el lunes mencionábamos que el agujero de conjunción estaba en la parte anterior del agujero de conjunción y el posterior de los cuerpos vertebrales, que era un triangulito en el ángulo posterior superior y una escotadura en el cuerpo vertebral superior? Es la articulación uncovertebral. Ese está con artrosis, con su piquito de loro. ¿Y a quién comprometen en la pared anterior del agujero de conjunción? Al paquete vasculonervioso. ¿A quién irrita sobre todo? A la raíz nerviosa. Entonces tendrá cérvico-braquialgia. Le dolerá el cuello y le va a doler el miembro superior, ¿no? Porque de aquí está saliendo la raíz. Entonces, espondiloartrosis. Aparte de eso, tendremos, por el dolor, casi no mueve el cuello, está casi sin mover. ¿Qué pasa cuando no mueve? Osteoporosis. Disminuye la densidad de las trabéculas y disminuye las corticales del cuerpo. Entonces da osteoporosis. Y por último se ven unas imágenes radiolúcidas subcorticales. Aquí tenemos una que es una geoda. ¿Qué es la geoda? Una formación quística, contiene, bueno, médula, porque se han destruido las trabéculas y se han juntado 2 o 3 trabéculas, dando una cavidad pseudoquística. Geoda se llama eso entonces. Signos de espondiloartrosis a nivel no solamente de la articulación intervertebral, sino de todas las articulaciones, lo mismo en todas las articulaciones. Esclerosis de la superficie articular, pinzamiento del espacio articular, formación osteofitos, geodas, osteoporosis regional. Esos signos igual en todas las articulaciones del cuerpo se pueden comprometer. La importancia de la misma depende de sus relaciones anatómicas, ¿no? Acá es muy importante porque comprime la raíz del agujero de conjunción o puede comprimir la médula cervical. Espóndilo, artrosis
cervical, dorsal, lumbar, sacro, lo mismo. Bueno, esto es espondiloartrosis, produce alteraciones de los discos intervertebrales, ¿no? Los discos se alteran con la edad, pinzándose los espacios intervertebrales. El deterioro de estos discos intervertebrales se acelera con los esfuerzos y los traumas. Es más frecuente en la cervical, a nivel C5, C6, y el lumbar L5, S1. Con mayor frecuencia ahí se comprometen los discos intervertebrales. C5, C6 y L5, S1. Generalmente la discoartrosis dorsal es casi fisiológica después de los 40 años, en mayor o menor grado en los distintos pacientes, ¿no? Entonces, discoartrosis, parte de la artrosis degenerativa, o bueno, puede ser también traumático, que rompe el anillo fibroso y sale la sustancia gelatinosa, tiene mayor importancia si comprime las raíces o el saco dural. Hernia del núcleo pulposo, vuelve a originar por salida del núcleo pulposo, hernia, dice, pinzamiento del espacio intervertebral, protrusión lateral o posterior del núcleo, o sea, sale de la sustancia gelatinosa y va por fuera del anillo fibroso de la periferia y va a comprometer la raíz o la misma médula, ¿no? Entonces eso se ve claramente ahora con toda facilidad mediante el estudio de la resonancia magnética, ¿no? Vamos a ver qué ven ahí, a ver si recuerdan un poquito, a ver, analicen, pueden decir algo, escuchamos, a ver qué les parece esa imagen, qué ven de anormal, vean sobre todo los discos intervertebrales. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? ¿Qué será esto? Que estoy Sí, marcando la médula, exacto, ¿no? Aquí llegamos L1, L2, hasta aquí llega, ¿no? Aquí llega, ¿qué parte distal de la médula? El cono medular, ¿no? Pues aquí, este es un disco normal. El núcleo pulposo y el anillo fibroso, núcleo pulposo, anillo fibroso. Aquí, ¿qué pasó? ¿Hay núcleo pulposo? No hay. ¿Anillo fibroso? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Esta sustancia salió y está comprometiendo el saco dural. Aquí está la dura madre, el aracnoide, el ligamento vertebral posterior, todos están comprimidos y desplazados hacia atrás. Aquí, con suerte, solamente está agarrando el extremo distal del cono medular. Y aquí viene la cola de caballo, ¿no? Que tiene que dar un poquito más de espacio a la hernia del núcleo pulposo. Esta es una hernia del núcleo pulposo que está comprometiendo el cono de la médula y las raíces nerviosas, ¿no? Estrechando el canal medular. Este es el líquido cefalorraquídeo, acá. Esta es una resonancia magnética, no vemos la cortical, no vemos las trabéculas. Entonces, cuando no ven la cortical, cuando no ven las trabéculas, se trata de resonancia magnética. Si ven claramente la cortical y las trabéculas, tomografía. Entonces, hernia del núcleo pulposo fácilmente se visualiza actualmente como un examen de resonancia magnética nuclear que nos da gran información anatómica de los tejidos blandos. El problema es que cuesta, pues cuesta muy buenos dólares. Seguimos. Bueno, ya no se hace mielografía. Es para ver esto, tenemos que poner una aguja en la parte posterior, introducíamos la aguja y llegamos al espacio subdural, sacamos un poquito de líquido cefalorraquídeo, entonces recién podemos inyectar una sustancia para hacer visible esto. Actualmente solamente el paciente se recuesta en la camilla, se le pone, bueno, su gadolinio para ayudar un poquito en el brazo y se ve esto perfectamente, el compromiso del canal medular y del disco intervertebral. Fácil, sencillo. Vamos a pasar a procesos infecciosos de la columna vertebral. Como ustedes recordarán, hemos estudiado ya las artritis piógenas, ¿no? Las artritis es la infección del espacio articular.
Aquí va a suceder lo mismo. El espacio intervertebral es un espacio articular. Se infecta y vamos a ver la acción de las bacterias. ¿Qué producen las bacterias? ¿Qué hacen las bacterias? Ustedes ya saben eso, ¿no? ¿Qué producen las bacterias? Destrucción. Destruyen todo, nada respetan. Puede ser el estafilococo aureus, o si no el bacilo de TBC, distintos tipos de infecciones. Pero todo a la larga produce casi lo mismo, destruyen el disco intervertebral, destruyen el cuerpo vertebral, destruyen los ligamentos, las cápsulas, todo, ¿no? La infección no respeta nada, ¿no? Entonces vamos a ver esto. La espondilitis tuberosa, bueno, es el ejemplo más típico. Igual que la espondilitis estafilocócica, destruye también todo, ¿no? Entonces hay unas que otras diferencias, pero a la larga casi producen lo mismo. Aquí tenemos todos los signos, todos estos signos, no es necesario que les memoricen, que los estén tratando de repetir, sino vean la imagen, entonces nuevamente les digo la memoria visual y la memoria cognitiva, los dos se apoyan y sobre todo la memoria visual nos ayuda mucho para describir estos signos. Entonces, tienen que aprender a describir los signos patológicos en este caso. Ahí el espondilitis tuberculosa compromete el disco inicialmente y después la vértebra. Destruye ambas formaciones anatómicas. La evolución es lenta, sobre todo al inicio. Generalmente hay dolor, lo único que hay dolor dorsal, pero la placa, al menos la placa, es normal. Posteriormente se agrega un pinzamiento intervertebral cuando se compromete el espacio intervertebral. Luego se ven las erosiones y destrucciones de los platillos intercorporales, sobre todo erosiones de los platillos intercorporales. Hay amplias geodas subcorticales, o sea, destruye las trabéculas. Hay aplastamientos corporales en cuña anterior. ¿Por qué? Por el peso del cuerpo, tanto a nivel dorsal, lumbar o cervical, se forman estas cuñas anteriores. Se aplasta el cuerpo vertebral a nivel anterior. ¿Qué origina esto? Una cifosis angular. Habíamos dicho que hay dos tipos de cifosis, una curvilínea, que es un incremento en la convexidad posterior, y cuando se angula formando un ángulo, ¿no? Es cifosis angular que produce la espondilitis tuberculosa. Generalmente hay un absceso paravertebral y posteriormente es cuando se cubre locus vertebrales, o sea, como si fuese una enfermedad de Klippel-Feil, ¿no? Todo esto es necesario memorizarlo, hay que verlo y repetirlo y describirlo. Acá tenemos para ver al inicio una columna dorsal, dorso lumbar prácticamente, en la cual vemos, este es un platillo, este es una vértebra casi normal, un poquito osteoporótica por el dolor que está ocasionando estas destrucciones, ¿no? Este es el espacio intervertebral, este es el platillo intercorporal intervertebral, el disco intervertebral acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Destruyó el disco intervertebral, se está pinzando el espacio articular igualmente, se destruye el platillo intercorporal, este platillo de acá desapareció el platillo intercorporal, no se ve, el inferior tampoco, las trabéculas que están acá también desaparecieron, entonces hay osteolisis de la cortical corporal del cuerpo. Entonces, esas son lesiones iniciales. Erosión de los platillos intercorporales, pinzamiento intervertebral, destrucción, digamos, del espacio intervertebral, ¿no? A medida que avanza el cuadro, vamos a ver mayor aplastamiento, mayor destrucción. Al inicio se destruyó esto, pero ahora se destruye todito esto, así. Formando aquí una cuña anterior, aquí es más alto, aquí es más bajo, cuña anterior. Aquí está la parte aguda de la cuña, acá está la parte más amplia. Todo esto de aquí, esto debería ser aquí, ¿no? El ángulo. Se destruyó todito la parte inferior del cuerpo vertebral. Amplia osteolisis de este cuerpo, de este otro también, destruyó casi todo el cuerpo, queda la parte inferior nomás, entonces formó una cuña anterior acá, entonces eso se anguló, así originando una cifosis angular. Se pinzó hacia adelante, se
se angula la columna cervical, la columna dorsal en este caso, y forma este ángulo retrocorporal, ¿no? Ángulo retrocorporal en ángulo. No es la cifosis curvilínea que no se ve ángulo, ¿no? Sino aquí es angular. Destrucción del cuerpo intervertebral, destrucción del disco intervertebral, cuña anterior, todo esto está formado por un absceso. Estas radiopacidades son de un absceso. Esta es una radiografía simple. Entonces, signos que nos da la radiografía simple: amplias destrucciones corporales, deformación en cuña anterior, desaparición del espacio intervertebral, no hay, desaparición del disco intervertebral, todo es contenido purulento, todo contenido de lo que calcium que deja la TBC, ¿no? Entonces, cifosis angular. En la incidencia posterior anterior, cuando ya cura, se forma un bloque vertebral, ¿no? Con disminución de altura, por supuesto, y aquí tenemos el absceso frío que dicen, ¿no? El calcium que está ocupando esta región paravertebral. Entonces, esta es una secuela: espondilitis tuberculosa o enfermedad de Pott. La espondilitis estafilocócica o microbiana es parecido, casi todos los mismos signos. Esta es una placa simple. Aquí ven ustedes destrucción del platillo, pinzamiento del espacio intervertebral, está tendiendo a formar una cuña anterior. Aquí no está tan compartido todavía la línea retrocorporal, pero después se va a angular. Enfermedad de Pott, o sea, tuberculosis de la columna vertebral. Esta es una resonancia. Nos da muchísima más información, sobre todo sobre los tejidos blandos, ¿no? Y en especial nos interesa saber que esta formación anatómica, que es la médula, cómo está comprometida, está destruida prácticamente. Aquí ha destruido, este es un cuerpo vertebral, un disco intervertebral, aquí otro disco, aquí el cuerpo está parcialmente destruido, totalmente destruido, igual que acá. El absceso o el calcium invadió el canal medular, comprimió y destruyó también la meninge, el aracnoides, incluso llegó a la médula, destruyó la médula. Entonces ya este paciente no tiene movilidad ni sensibilidad a nivel distal, ¿no? Que produjo una cifosis angular. Viene acá, aquí, así, ¿no? Casi no se puede traer la línea retrocorporal por la destrucción del cuerpo vertebral. Entonces, y aquí es el calcium, el absceso vertebral, absceso paravertebral que compromete el canal medular, ¿no? Lesiona la médula, lesiona las raíces. Aquí en especial, bueno, más abajo debe estar la arteria de Adamkiewicz, o la medular, la medular magna. Bueno, no está afectada, pero ya aquí es suficiente con esta lesión, más que suficiente para producir parálisis, ¿no? Entonces, una lesión grave por la localización, seguramente era multiresistente, entonces no ha podido ser tratada, por eso ha dado este resultado, ¿no? Doloroso, una sentencia grave para el pobre paciente. Probablemente vamos a ver los miembros superiores, pero no los inferiores, ¿no? Porque aquí está la médula cervical, no está comprometida, pero sí la médula dorsal que compromete los miembros inferiores, los esfínteres, en fin, todo el abdomen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si quieren, con toda, si han entendido, han comprendido, díganme por favor. Esperamos 2 minutos. A ver, chat, por favor, quiero escuchar su chat para ver si es cierto que están atentos. Digan algo, por favor, escriban algo. Claro, no claro, entendido, no entendido. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Tumores de la columna, tenemos benignos y malignos, como siempre, ¿no? Benignos tenemos el hemangioma, la enostosis,
que es una isla cortical, y osteocondroma también, que es cartilaginoso, todos son benignos, no matan al paciente, evolución muy lenta no, o están detenidos muy largo tiempo, no crecen, algunos, estos sí crecen moderadamente, y los malignos sí que van a comprometer el funcionamiento sobre todo de la médula y van a causar metástasis y daño progresivo, ¿no? Entonces, tumores de la columna, igual como en todas partes, benignos y malignos. El hemangioma es una malformación venosa benigna intracorporal. Van a ver ustedes en la placa simple unas extracciones verticales radioopacas que son asintomáticas y permanecen mucho tiempo sin originar sintomatología, ¿no? Es un hallazgo anatómico, digamos, en una placa común y corriente, ¿no? Eso se ve en la radiografía, en la tomografía espiral multidetector, las trabéculas están engrosadas, hiperdensas, y hay atenuación del tejido graso, un poquito inflamado el tejido graso. En la resonancia magnética hay una hiperseñal difusa, pero no indica malignidad tampoco. Vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que van a ver ustedes, unas rayitas verticales. Este es el hemangioma. Hemangioma, malformación venosa que origina radiopacidades verticales. Asintomáticos, permanece por mucho tiempo ahí sin causar ninguna molestia al paciente, ¿no? Este es el estudio tomográfico. Ven aquí las trabéculas aumentadas de espesor y las venas también aumentadas de espesor de forma irregular. No deforma el cuerpo, respeta la cortical. Metástasis, bueno, es un tumor de relativa frecuencia, puede ser osteoblástica u osteolítica. La osteoblástica es neoformadora de hueso, la osteolítica destruye el hueso, ¿no? Esta es la más frecuente, la osteoblástica, y vas a encontrar un cuerpo moderadamente radiopaco que deforma los bordes e invade la cortical, ¿no? En la tomografía vamos a ver hiperdensidad irregular con invasión de la cortical. Igual en la resonancia magnética nuclear, hiposeñal, igual que compromete la cortical y a veces desaparece la cortical. Esto es lo que vemos en la placa simple. Vértebra de marfil, le dicen por la elevada densidad, y es osteoblástica, forma hueso compacto, y es una metástasis. Una resonancia nos da esta imagen, esto es lo normal, y aquí está la metástasis, ¿no? Aquí nos da mayor información sobre el compromiso del canal medular, ¿no? Entonces, mayor información en tejidos blandos, la resonancia magnética, igual que la tomografía espiral, ¿no? Cráneo patológico. Vamos a avanzar sobre cráneo. Vamos a encontrar imágenes radiolúcidas y imágenes radiopacas. Son numerosas ambas, ¿no? Radiolúcidas solitarias o únicas, el meningocele, el angioma óseo, el granuloma eosinófilo, meningioma osteolítico, benigno, el osteosarcoma, bueno, este es bueno, maligno, el fibroma, el encondroma, que van a originar imágenes radiolúcidas. Entonces, cuando ven una imagen radiolúcida, tiene amplio significado, ¿no? Puede ser benigno, puede ser maligno. Entonces, hay que hacer los estudios que complementen la imagen inicial. Este granuloma eosinófilo es un tumor, una masita benigna, bordes nítidos, regulares, que crece muy lentamente, a veces está muchos años en la misma dimensión, ¿no? Bordes nítidos, regulares. No va a matar al paciente generalmente. Imágenes radiolúcidas múltiples, tenemos la metástasis de tiroides, seminoma o de riñón, y el mieloma múltiple, que es de células plasmáticas, y la neurofibromatosis, ¿no? Entonces van a haber múltiples lesiones osteolíticas, ¿no? Entonces, siempre que ven esto, la primera posibilidad es metástasis, la segunda posibilidad el mieloma múltiple. Múltiples lesiones osteolíticas de bordes definidos, nítidos, regulares. Esto es moderadamente maligno y hay que, bueno, es tratamiento complejo
de esta alteración. Imágenes radiopacas patológicas también múltiples, de gran cantidad de imágenes radiopacas. Osteoma, benigno, hiperestenosis frontal interna también es benigno, propio de las alteraciones hormonales, generalmente, meningioma osteoblástico, craniofaringioma, oligodendroglioma, que dan calcificaciones, un absceso calcificado y la parasitosis de la cisticercosis y la toxoplasmosis, que dan calcificaciones típicas de cada una de ellas, ¿no? Entonces hay múltiples calciones. Entonces, cráneo, gran cantidad de imágenes osteolíticas y gran cantidad de imágenes radiopacas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un osteoma, una masa de hueso compacto, bueno, en este caso a nivel de la bóveda, bordes nítidos, regulares, en este caso están comprimiendo y desplazando el seno longitudinal superior, ¿no? Está entre el cuero cabelludo y la comprometida la tabla externa y la tabla interna. Crecimiento lento, no va a invadir las formaciones anatómicas, las comprime por efecto de masa y bueno, aquí puede producir complicaciones porque está cerca al seno longitudinal superior, ¿no? Que viene de aquí de la región frontal, todo este trayecto. O sea, acá está comprometiendo el seno longitudinal superior. Aquí un meningioma osteoblástico, formador de hueso, la capa externa de la meninge es la que produce estas imágenes osteoblásticas generalmente, la capa endóstica, ¿no? La meninge con menor frecuencia. Entonces, imagen radiopaca homogénea regular. No invade la cortical en la tabla interna. Este sí es un meningioma maligno, difuso, irregular, extenso, que está creciendo y que va a comprometer, está invadiendo las formaciones anatómicas. Entonces hay dos tipos de meningioma, uno benigno y otro maligno. La cisticercosis es la calcificación de los huevos de la Taenia solium. Entonces se ingiere con los alimentos generalmente y son huevos de la Taenia solium que en el cuerpo son neutralizados, mueren y se calcifican. Entonces, cualquier parte del cuerpo van a dar estas calcificaciones. Claro, en el sistema nervioso tiene mucha importancia porque depende del lugar que afecte, ¿no? Aquí, por ejemplo, está afectando la cápsula interna. Aquí, ¿qué agujero estará comprometiendo acá? Qué mala suerte de esta ubicación de este cisticerco calcificado, en parasitosis. ¿Qué producirá aquí a la larga? Que todavía no compromete. Aquí está saliendo el agujero de Silvio, ¿no? Este es el tercer ventrículo lateral, el tercer ventrículo justamente está ahí en la parte inferior donde está saliendo el agujero de Silvio. Probablemente va a producir una hidrocefalia, ¿no? Entonces, la ubicación es muy importante de estos cisticercos, ¿no? Aquí en la cápsula interna que va a producir alteraciones de la movilidad, pues. Aquí estará comprometiendo el núcleo caudado. Entonces compromete casi todo el encéfalo, ¿no? Aquí el tálamo está comprometiendo, ¿no? Entonces, cisticercosis, quistes calcificados de los huevos de la Taenia de solium. ¿Qué es la hipertensión craneana? Aumento de la presión dentro del cráneo. Esto se veía antiguamente cuando no teníamos las modalidades de imágenes que ahora tenemos, que rápidamente se diagnostica. Entonces, teníamos que diagnosticar en base a la radiografía simple, que nos ayudaba, nos decía, bueno, esto es probablemente un síndrome de hipertensión endocraniana de origen benigno o de origen maligno, ¿no? Los de origen maligno casi no daban signos óseos, pero los benignos sí comprometían la bóveda y comprometían la silla turca. Los signos radiológicos de la hipertensión endocraniana, vamos a ver a continuación. ¿Qué signos radiológicos vemos de la hipertensión endocraniana de larga evolución, ¿no? Hay dolor de cabeza, la presión del líquido cefalorraquídeo está aumentando permanentemente dentro del cráneo, y eso que origina alteraciones a nivel de la bóveda y a nivel de la silla turca. Entonces, a nivel de la bóveda, ¿qué produce? Osteoporosis regeneralizada.
Las circunvoluciones están golpeando a la tabla interna constantemente, un latido, adelgazan la tabla interna y eso origina la osteoporosis. Adelgazamiento de la tabla interna, incremento de las impresiones digitales, que ya las conoce, y por último, en los niños puede producir diastasis de las suturas. Las suturas, para aliviar la hipertensión endocraniana, ceden, se abren, entonces diastasis de las suturas. Vamos a ver algunos ejemplos de hipertensión endocraniana, los signos a nivel de la bóveda y de la base, ¿no? A nivel de la bóveda, ya le hemos dicho, adelgazamiento de la cara que origina osteoporosis difusa. Segundo, hay incremento de las impresiones digitales. Impresiones digitales son estas imágenes de mayor radiotransparencia, que es como si hubiesen puesto los dedos de la mano y quedas en esas impresiones digitales. Normalmente se ven muy tenuemente, pero aquí se incrementa. Eso indica hipertensión endocraniana. ¿Qué más originan? Aumento de amplitud de la sutura, ¿no? Aquí está abriéndose esta sutura eh, frontoparietal. Está habiendo una diastasis acá. Entonces, incremento de las impresiones digitales, osteoporosis regional, adelgazamiento de la tabla interna, ¿no? Eso. Y diastasis de las suturas es la hipertensión endocraniana. Signos de hipertensión endocraniana. Acá tenemos una diastasis más evidente. El cráneo ya no tolera la presión del líquido cefalorraquídeo, se abre, ¿no? Y como aquí las suturas son débiles, se abrieron una diastasis de la sutura frontoparietal, abierta, ampliamente abierta, ¿no? Y hay impresiones digitales marcadas. Signos a nivel de la turca. Ya les habíamos dicho que es muy importante la morfología y el volumen de la silla turca y conocer sus partes para interpretar. Entonces, no es difícil, si ustedes recuerdan la morfología normal de la silla turca. ¿Qué vamos a encontrar? Una depresión del tubérculo celular, una pequeña eminencia ósea. Esto estoy hablando de lo que antes era importantísimo, pues porque solamente la placa simple nos servía para diagnosticar la hipertensión endocraniana. Ahora le diagnosticamos tempranamente con la tomografía y la resonancia. Pero esto queda, desgraciadamente, en nuestro país, que a veces la atención médica, sobre todo en los pueblos abandonados, es muy precaria y pueden ver esta hipertensión endocraniana, ¿no? En una placa simple y recomendar su tratamiento, ¿no? Aumento de la amplitud de la entrada de la silla turca, o sea, la distancia entre las clinoides anteriores y clinoides posteriores, aumenta considerablemente. Eso es aumento de amplitud de la entrada. Y vamos a verlo en el ejemplo. Aumento de volumen de la silla turca, se pone más voluminosa, aumenta todas las dimensiones. Osteoporosis del dorso, o sea, la lámina cuadrigémina, y después destrucción de la misma. Osteoporosis del piso, con descenso y posterior destrucción. Al final desaparece la silla turca, destruye. Agruzamiento de las clinoides anteriores, es un signo incipiente. Las clinoides anteriores infinitas se aguzan. Y hay erosión y destrucción de las clinoides posteriores, como parte de la destrucción de la silla turca, ¿no? Esos son los signos a nivel de la silla turca. Entonces, como ven ustedes, la silla turca nos da abundantes signos de hipertensión endocraniana, igualmente abundantes signos cuando aumenta de volumen la hipófisis, ¿no? Un adenoma de la hipófisis sobre todo. Entonces, nos sirve de diagnóstico de esa silla turca para esas cosas. Hipertensión endocraniana y procesos expansivos de la silla turca, de la hipófisis. Vamos a ver un ejemplo. Incidencia lateral. Acá tenemos la silla turca. Está en la fosa media. Este es un polo temporal. El otro polo temporal, ¿no? Con sus senos esfenoparietales, ¿no? Son los esfenoparietales. Y acá está nuestra silla turca. Silla turca. Aumentada de volumen, aumentó el diámetro anteroposterior, aumentó el diámetro vertical, se deprimió el piso, la lámina cuadrigémina se desplazó hacia atrás, se adelgazó. Aquí están las clinoides posteriores, aquí las clinoides anteriores están aguzadas, son prominentes. Entonces aumento de amplitud de la entrada de la silla turca. En realidad está acá, ¿no? Aumentó de amplitud la entrada de la silla turca, aumento de volumen. Este es el tubérculo celular. Es una pequeña eminencia al inicio del plano esfenoidal. Este es el plano esfenoidal
que se deprime cuando aumente la presión arterial, la presión endocraniana, porque acá está el tercer ventrículo, que ha crecido, está creciendo y va a comprimir toda esta zona, ¿no? Entonces deprime esta zona del tercer ventrículo. Depresión del tubérculo cerebral, osteoporosis y adelgazamiento de la pared anterior, del fondo también, y de la lámina cuadrigémina. A lo largo va a seguir creciendo esto, va a desaparecer la lámina cuadrigémina, va a desaparecer las tinoides y va a desaparecer el piso. Esto normalmente debería venir así nada más, ¿no? Este tamañito debería ser. Aquí creció enormemente la silla turca. Hipertensión endocraneana. Comprendidos los signos, quizás venga esto en el examen, tienen que saber conocer estos signos patológicos, que bueno, es cuestión de describir, comparar con la silla turca que tienen en anatomía, ponerlas juntas las dos imágenes y entonces describen ustedes las imágenes. No necesitan estar memorizándolo y guardándolos ustedes, ¿no? Describen. Claro, lo que sí tiene que memorizarse es la imagen de la silla turca normal, ¿no? Entonces comparan con la patológica, que esto es parte de nuestro curso. Esto le vamos a preguntar así, los signos patológicos. Malformaciones craneanas, ya para terminar, es un poquito amplio desgraciadamente el curso, y bueno, las imágenes están metidas en todas partes y nos sirven de diagnóstico para todo, así que no solamente para el radiólogo, para el clínico, para el neurólogo, para el neurocirujano, para todos van las imágenes, entonces tienen que saber y conocer. Es la base del diagnóstico generalmente en la actualidad, ¿no? ¿Qué malformaciones congénitas vamos a tener? Tres las más importantes: la platibacia, la impresión basilar y el encéfalocele. Tres malformaciones, hay muchas más, ¿no? Pero estas son las más importantes y las más frecuentes. ¿Qué es la platibacia? Es el aumento de amplitud del ángulo basal. ¿Qué es el ángulo basal? Es un ángulo, como su nombre indica, cuyo vértice está en la silla turca. El borde anterior va hacia el nacio y el borde posterior hacia el extremo anterior hacia el borde anterior del agujero occipital. Normalmente mide 150 grados y evalúa el estado de la base craneal. Entonces, ángulo basal, vamos a ver el esquemita, sencillo, pero hay que recordarlo. Es un esquema en el cual vemos el vértice de este ángulo, está en la silla turca, un lado hacia el nacium, o sea, la región prominente del frontal, es un lado del ángulo, el otro lado va hacia el borde anterior del agujero occipital. Este ángulo mide acá 150 grados. 150. Si aumenta amplitud, o sea, más acá, se denomina platibacia. ¿Qué origina eso? Ascenso de la columna cervical hacia la parte posterior. Me van a disculpar, parece que están llamando de la universidad. Un segundito. Gracias, gracias. Vamos a ver, la contestar. Entonces, estamos hablando del ángulo basal, ¿no? Hemos visto dónde está el vértice, dónde está el lado anterior, el lado anterior, perdón, el lado posterior, 150 grados de amplitud. Entonces, si aumenta de amplitud, platibacia. ¿Qué condiciona la platibacia? Ascenso del atlas y del axis. Y eso se llama impresión basilar. Entonces, la platibacia origina impresión basilar, ¿no? Seguimos, platibacia, aumento de amplitud del ángulo por encima de 150 grados. Ascenso de la base del occipital, elevación del atlas y del axis. Eso origina la platibacia y estos dos signos indican impresión basilar, que es otra malformación. Acá tenemos nacium, parte medial de la silla turca, borde posterior del agujero occipital, un ángulo de 170 grados. ¿Qué conlleva eso? Ascenso de la base del occipital, y ascenso del atlas y del axis hacia arriba. Impresión basilar. Para medir la impresión basilar, o sea, necesitamos el empleo de la línea de Chamberlain. ¿Qué es la línea de Chamberlain? Como su nombre lo indica, es una línea que va
del borde posterior del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital. Dos bordes posteriores. Borde posterior del agujero del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital. Ahorita lo vamos a ver, es sencillo. ¿Qué importancia tiene esta línea? Evalúa la localización ante el atlas y del ontoides, los cuales deben estar por debajo de esta línea. Entonces, arco anterior del atlas y odontoides por debajo de esta línea. Esa es la línea de Chamberlain. Asciende esas formaciones en la impresión basilar y en la platibacia. Esta es la línea de Chamberlain. Borde posterior del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital. Una línea horizontal, una línea imaginaria que usted traza. ¿Para qué sirve? Para medirla, para localizar el arco anterior del atlas y el odontoides, que deben estar por debajo de esta línea, 3 o 4 milímetros por debajo de ella. En la platibacia, cuando aumenta este ángulo y cuando hay impresión basilar, suben estas formaciones anatómicas y sobrepasan la línea de Chamberlain. Entonces, la importancia de la línea de Chamberlain. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido, por favor? ¿Comprendido? Ya vamos a terminar. Un poquito pesado porque hacemos el curso muy importante para ustedes, para toda su vida profesional, así que un poquito de sacrificio también nos vamos para adelante. Impresión basilar, la otra alteración patológica de la base del cráneo, ascenso del atlas y de la fosa odontoides, desaparece el espacio occipito-atloideo, hay un estrechamiento del agujero occipital con peligro de compresión del tronco encefálico. Para su evaluación se emplea la línea de Chamberlain. Entonces, hay que tener presente la línea de Chamberlain y el ángulo basal. Dos líneas, dos parámetros que se utilizan para ver la base del cráneo. Línea de Chamberlain y ángulo basal. Vamos a ver un esquemita. Aquí una placa simple para óseo, borde posterior del agujero occipital. Ven el odontoide, ¿dónde está? Está en la fosa posterior. El atlas y el axis están en el agujero occipital. Ya pueden darse cuenta qué cosa está produciendo esas malformaciones. Aquí una resonancia, en la cual vemos la línea de Chamberlain. Acá está el espacio C2, C3, este es el axis, el odontoides, el atlas está por acá. Vean cómo comprime y deforma el tronco encefálico. ¿Qué está originando? ¿Qué es esto? Hidrocefalia. ¿Por qué? Porque está acodando acá el tronco encefálico, está comprometiendo el cuarto ventrículo, el agujero de Luschka, entonces no circula el líquido cefaloraquídeo, se pone una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Entonces la impresión basilar a la larga lleva a la hipertensión endocraniana, a la hidrocefalia, por compresión del tronco encefálico. ¿Comprendido? ¿Está claro? Vamos a volver a ver este mecanismo de la hidrocefalia en la próxima clase. Kika, antes que me olvide, la clase de mañana la dicta la doctora Sánchez. Ella va a marcar la clase, va a dar el link para que entre el grupo 2. Y por favor, estate pendiente de ella y bueno, y si que tiene problemas, tenemos ahí los teléfonos, le voy a dar los teléfonos del señor Rodríguez, que es muy buena persona, muy colaborador y que nos ayuda bastante cuando hay problemas. Había ciertos problemas para ingresar a la teoría y a la práctica de hoy día, ojalá que mañana no haya. Yo no quiero separar la clase porque más complico, como la vez pasada, de la doctora Rodríguez, que no pudo entrar, pero el doctor Moreno entró con cierta facilidad. Entonces, vamos a dar la libertad también a la doctora Sánchez. Ya le expliqué que debe entrar a los grupos 1 y 2, 0, ¿no? De su grupo 0. Entonces, ya se veía y mañana entonces el link le va a dar para el otro grupo. Gracias, Kika. Seguimos entonces, impresión basilar lleva a la hipertensión endocraniana y la hidrocefalia, ¿no? Por compresión del tronco encefálico, y debido al ascenso del atlas y del axis. Esta es una tomografía lineal en la cual vemos, para comprender las alteraciones que se producen, línea de Chamberlain,
borde posterior del paladar óseo, borde posterior del agujero occipital. Eh, El odontoides y el atlas deben estar por debajo de esta formación anatómica. Pero aquí ascendieron, pasaron la línea de Chamberlain. Acá está el odontoides, prácticamente en el agujero occipital. Es la apófisis basilar, el tubérculo anterior del atlas, el tubérculo posterior del atlas, el espacio occipital-atloideo, que adelante no existe, aquí te ve un pequeño espacio. Vean cómo está estrecho, de estrecho el agujero occipital, y el canal medular acá a este nivel, ¿no? Marcadamente estrechado, el tronco, el odontoides está comprimiendo el tronco encefálico y esto es lo que va a originar la hidrocefalia superior, ¿no? Entonces, esta es la alteración patológica que origina esta impresión basilar. Por último, para terminar, aquí tenemos un encéfalocele. ¿Qué es el encéfalocele? Es una solución de continuidad, en este caso de un lado de un hueso de la bóveda o de la base, que va a originar un saco herniario de tejido nervioso desestructurado, con minges, con aracnoides y con cavidades de líquido cefalorraquídeo. En este caso, este es el encéfalocele, un amplio saco del occipital. ¿Qué tendrá acá? Los hemisferios cerebelosos y parte del lóbulo occipital, ¿no? Que ha habido una solución de continuidad amplia de la escama del occipital. Por ahí protruyen una hernia de tejido parenquimal encefálico. Acá hay hemisferio cerebral, está el parte del espacio subaracnoideo, parte del lóbulo occipital, para aquí, ¿no? Entonces, encéfalocele puede ser, en este caso occipital, puede ser frontal, puede ser parietal, o puede ser de la base del cráneo también. Entonces, encéfalocele, falta o solución de continuidad de un hueso de la bóveda originando un saco herniario. Encéfalocele. Gran compromiso del sistema nervioso. ¿Qué está originando? ¿Qué signo se origina acá, aparte del saco herniario? Acá está el saco herniario. ¿Qué pasó con el lóbulo occipital? Está descendido hacia acá abajo, aquí, juntamente con el tentorio, ¿no? El tentorio debe estar acá, tiene el cerebelo. ¿Qué pasó con el cuerpo calloso? Está deformado, debería ser así. La rodilla, la rodilla anterior, aquí la rodilla posterior o esplenium debe estar más grueso y más arriba. La cisterna superior aumentó de volumen. Está orinando una hidrocefalia, ¿no? Está traccionando, está comprimiendo. Entonces, por supuesto que hay un severo daño neurológico, el lóbulo occipital está desviado hacia abajo y hacia atrás. Entonces, esas son las alteraciones del encéfalocele. Puede ser occipital, puede ser parietal, puede ser frontal, puede ser esfenoidal, o estar en la base a nivel anterior. Eso es lo que íbamos a hacer de patología de la médula y del encéfalo. Un poquito pesado. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien nuestra posición? Un poquito larga. ¿Alguna pregunta? Porque ya nos va a ganar el tiempo. ¿Alguna duda? Mañana la clase teórica con la doctora Sánchez, por favor. Y el lunes seguimos nuestras prácticas. Y bueno, el lunes vamos a tratar de hacer de toda la práctica, porque ya deben estar terminando el trabajo monográfico para preguntarles, y lo mismo que el seminario, ¿no? Porque ya se viene el examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los reclamos de la noche, de la nota, voy a hacer que revisen las calificaciones, porque yo he vuelto a ver casi del 100% de los reclamos, y, yo no me he equivocado, sino es la lista que he obtenido yo directamente de la facultad. No sé, usted tendría una lista de ahí los que están corrigiendo, ¿no? Me imagino. No tiene por qué haber diferencia, pero vamos a ver, a veces se producía eso en otras facultades, pero vamos a ver, estoy pidiendo que me den una referencia de Office. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún chat? ¿Todos están? ¿Todos están presentes? ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar la sesión y nos vemos el día lunes, por favor.
Damos por terminada la práctica del día 29 de julio. Suspendemos la grabación.